Tengo este soporte para la sujeción de pequeños circuitos impresos. Me ha sacado de algunos apuros, pero no es muy práctico a la hora de manejar los diferentes tipos y modelos. Es poco práctico cuando hay que trabajar por los dos lados de la placa, además de no entrar las placas que tienen componentes por los dos lados. Vale para cosas pequeñas, pero en mi opinión no es lo que yo necesito. He decidido fabricar otro soporte diferente pero más práctico, donde se pueda trabajar por los dos lados de la placa sin problemas. Se acabó el hacer virguerías para sujetar las placas PCBs. Para hacer el soporte voy a utilizar restos de materiales que tengo por casa y que de otra forma seguro habrían terminado en el contenedor de la basura. Un retal de un ángulo de aluminio, un trozo de tubo de hierro, un trozo de barra de cortina, algunos tornillos, un par de muelles, unos tapones para tubo, unos remaches y alguna cosilla más. Lo primero que tengo que hacer es cortar el ángulo de aluminio justo por la mitad, quedándome dos trozos iguales de 18 centímetros. Estos dos trozos de ángulo me servirán como base para el montaje del soporte. Para los diferentes cortes utilizaré la herramienta tipo Dremel, con un disco específico para poder cortar metales. A continuación, y después de los diferentes cortes, repasaré con el mismo disco el corte realizado a los materiales, para quitar la posible rebaba que pueda quedar. Los dos trozos de tubo cuadrado tienen justo 20 centímetros. Los corto dejándolos en 18 centímetros. Los dos trozos de tubo de 2 centímetros los utilizaré más adelante. También, además, utilizaré un trozo de barra de cortina de acero inoxidable de 30 centímetros. Ahora voy a utilizar dos de los tapones de plástico más grandes, que tienen un tamaño de 25 por 25 milímetros cada uno. A los dos tapones y por igual les realizo unos cortes en la misma dirección y que tengan diferentes grosores. Esos diferentes cortes servirán para la sujeción de los circuitos impresos. A esos mismos tapones y por el lado contrario y justo en el centro les realizo unos taladros de 6 milímetros de grosor. Por esos taladros hechos anteriormente es por donde ahora hago pasar unos tornillos de 6 milímetros de grosor. Después y a continuación seguidos de unos muelles y sus correspondientes tuercas y arandelas. Después de todo ello quedaría una cosa más o menos así. Y para asegurarme un poco que los tornillos no se mueven dentro de los tacos de plástico, pongo un poco de cola caliente en su interior, cubriendo justo la cabeza del tornillo. A continuación, a los tubos cuadrados de hierro les hago unos taladros pasantes, que servirán para hacer pasar los tornillos de las piezas que he construido anteriormente.
A los mismos tubos y en la parte superior les pongo un tapón de plástico que sirve como embellecedor. Y por esos taladros paso el tornillo con su muelle y lo remato con la tuerca y arandela por el otro extremo. Comprobando manualmente y varias veces que todo funciona según lo tenía previsto. La unión del ángulo de aluminio y el tubo de hierro lo realizo con un simple remache de aluminio. Y ya con estas dos piezas terminadas puedo hacerme una idea si todo va quedando según lo tenía previsto. Más o menos así es como debe quedar el soporte. Planteo donde van a ir al final los dos pequeños cuadradillos metálicos que corté anteriormente y marco todo su interior, siendo por dentro de estos cuadradillos metálicos por donde tiene que pasar al final la barra de cortina. El exterior de la barra de acero inoxidable de cortina es de 12 milímetros. Y ya con la medida del grosor de la barra de acero inoxidable realizo un taladro en cada uno de los ángulos de aluminio y comprobando posteriormente que la barra se desliza sin problema dentro de esos mismos taladros. Más o menos en el centro de cada casquillo marco un punto para posteriormente hacer un taladro. Hago el taladro ayudándome de una broca que a la misma vez que taladra hace rosca. Rosca que me servirá para poner un tornillo prisionero de sujeción y bloqueo. Los casquillos metálicos simplemente van pegados con un poco de pegamento rápido, más que suficiente, pues no tienen que hacer prácticamente ninguna fuerza. Con la misma broca que hace rosca, pero ahora en el tubo, a la misma altura y por el lado contrario donde van los tornillos con los muelles, hago dos taladros, uno a cada lado del tubo. El soporte para PCB está prácticamente terminado. Solo falta ensamblarlo y ver si todo está correcto. En cada uno de los extremos de la barra de acero y por unos pequeños taladros que hice anteriormente, introduzco unos pequeños pasadores metálicos. Con estos pasadores y de esta forma se consigue que nunca se pueda desmontar por completo el soporte, ya sea por alguna equivocación, por un descuido o por algún tirón.
Por cierto, estaban muy duros los pasadores y me costó bastante el poder doblarlos. Me tuve que ayudar al final con un destornillador y un alicate de boca redonda. Pues con la mano me fue imposible doblarlos. Todo parece estar bien, deslizas sobre la barra de acero sin ningún problema y sin atascarse ni nada. Los tornillos prisioneros que tienen que bloquear las diferentes partes para que no se deslicen ni se muevan hacen su función. Y también que los tornillos que tienen que bloquear cuando queremos mantener el PCB en una posición fija sin que éste se mueva. La primera prueba es colocar una placa de circuito impreso virgen para comprobar el resultado final. Colocamos la placa entre los dos soportes y bloqueamos con los tornillos inferiores para que no se abra el soporte y no se pueda caer nunca el circuito impreso. Y de esta forma la placa queda completamente aprisionada y puede girar 360 grados. Y lo mismo ya con una placa totalmente llena de componentes y esta ya con un peso algo considerable. Colocamos la placa entre los dos soportes y la bloqueamos con los tornillos inferiores. Y aquí, si queremos bloquear la placa en una posición fija para, por ejemplo, poder soldar, apretamos los tornillos superiores, quedando la placa en la posición deseada e impidiendo el giro de ella.